llegamos a la consulta por primera vez, ¿cómo es esa primera consulta? ¿Qué pasa ahí adentro? Bueno, yo no sé la de los otros, pero yo te voy a contar de la mía. Es una consulta igual, se hace citas por teléfono, muchas veces van presenciales, otras veces se comunican con el mismo médico porque buscan el nombre, lo googlean y entonces consiguen el contacto. Pero es una consulta, la primera consulta dura alrededor de 1 hora 15 minutos, es bastante porque se hace toda una historia clínica muy completa. Se mandan a hacer una serie de analíticas, de imágenes, de estudios especializados para ver la causa y si hay que instalar tratamiento farmacológico, pues entonces se hace. Cuando sobrepasa los criterios de un manejo ambulatorio, pues se sugiere el ingreso y dentro del ingreso pues ya se toman las medidas pertinentes, en donde también tenemos algunos procedimientos que se hacen. Yo quisiera que usted me explicara qué son, primero que todo, estas terapias electroconvulsivas. En ocasiones me preguntan, doctora, ¿y todavía se usa la terapia electroconvulsiva? Quiero que sepan que sí, la terapia electroconvulsiva, TEC o terapia de sueño, como se le llama, es una de las herramientas más útiles que tenemos en salud mental y no es tan grosera ni tan dramática como lamentablemente el cine la ha hecho y las personas que han tenido muy mala experiencia o han tenido una suposición de cómo dicen los choques, un término un tanto despectivo y no es así realmente. Dicho sea de paso, para mencionarte un ejemplo, algo que en donde utilizamos la terapia electroconvulsiva de primera línea es en pacientes embarazadas. Imagínate qué tan útil es cuando una paciente en medio de un embarazo hace un brote psicótico, tiene una crisis por ser bipolar o esquizofrénica, en pacientes que han tenido intento o ideación suicida y en depresiones muy graves. Entonces es útil, tenemos que utilizarla. Son unas estimulaciones o neuroestimulaciones en donde con un aparato tal cual como si fuera, yo siempre pongo el ejemplo, como si fuera un electrocardiógrafo en donde tenemos unos polos que se colocan en ciertas partes de lo que es la cabeza y se dan unas estimulaciones eléctricas que hacen que a nivel de la neurona haya una repolarización y por ende un mejor funcionamiento. Es como si de repente regulara el proceso eléctrico de la neurona. Lo quiero decir de esa forma, sin mucha complicación, para que la población lo entienda y sepa que no es lesivo siempre y cuando el paciente no tenga ninguna contraindicación. Eso es igual como cuando tú te vas a hacer una cirugía, que a ti te hacen todo, y si tú tienes algo, una contraindicación, pues entonces no te la hace. Igual, nosotros evaluamos al paciente con una evaluación cardiovascular, una evaluación preanestésica. Valoramos también la parte clínica, un ejemplo, si el paciente ha tenido aneurismas anteriores o tiene una condición ósea o en este caso tiene dispositivos tipo marcapaso, pues entonces ya ahí está contraindicado y no lo hacemos, pero es bastante útil. ¿Esta terapia es cosa de una vez o necesita recurrencia? Se dan ciclos dependiendo de la necesidad y la sintomatología. Porque, ejemplo, en pacientes con trastornos depresivos graves, la paciente después de la segunda, tercera terapia empieza a tener respuesta. Entonces ya ahí uno lo que hace es que continúa farmacológicamente. Sin embargo, en los pacientes bipolares, en los esquizofrénicos, en los pacientes con trastorno delirante, pues entonces tenemos a veces que completar ciclos de 4, de 6, que se da una por día o interdiario, o se dan de manera ambulatoria, pero eso es a criterio, síntomas y beneficios. ¿Y esta terapia se da en su consulta? ¿O se da el paciente ingresado. Cuando digo que se puede dar de manera ambulatoria, es que el paciente se prepara y asiste al centro de salud, se le da su terapia, se queda en un tiempo de recuperación y a las 2-3 horas se va a su casa, pero regularmente el paciente está ingresado. ¿Y cuánto dura la terapia y cuánto dura el tiempo de recuperación? Depende, pero la estimulación, la neuroestimulación son segundos. Son segundos, el paciente no se da cuenta. O sea, es algo indoloro, no duele, no duele. No siente nada. No siente absolutamente nada. Claro, hay algunos pacientes que
como digo yo, son veteranos en eso, o sea, tienen diagnósticos de enfermedades psiquiátricas bien contundentes y cada vez que hay un ingreso se le da y ya ellos saben, y ellos saben y dicen, me van a dar terapia, pero es bastante común. Y hay otros que saben que eso es lo que hace que se recuperen pronto y desde que están cayendo en una crisis van y dicen, doctora, yo vine, ingréseme para que me dé terapia. O sea, que es algo que se puede pedir voluntariamente. Sí, claro. Pero regularmente se lleva a cabo con la autorización del familiar, sin ningún inconveniente. ¿Es algo que se puede hacer solo en adultos? Se valora. Se da en adultos, se puede dar en adultos, en adolescentes, no tan adolescentes, o sea, adolescentes casi cayendo a la adultez, y en adultos mayores, claro, valorando sus comorbilidades y valorando su situación general. O sea, no excluye a nadie a menos que haya una contraindicación específica. Médica. Exactamente. ¿Esta persona que recibe esta terapia necesita un acompañante? En lo inmediato no. No, una de los efectos inmediatos es que el paciente puede tener unos olvidos a corto plazo. Después de la terapia el paciente puede referir y qué yo hago aquí, y qué día es hoy o qué hora es. Sin embargo, se ve un cambio inmediato. Y el resultado es inmediato. Se ve inmediato después del proceso de la recuperación, claro. Okay. Después de la terapia tienden a dormir un poco, cuando se despiertan dicen, pero ¿qué yo hago aquí? Ok. O sea que siempre se duermen luego de... No todos, es que los pacientes son muy sui generis. Okay. Cada uno es diferente. Vamos a decir, cada cuerpo es diferente y reacciona diferente. Okay. ¿Y esta recuperación cuánto tiempo lleva? ¿Horas o días? No, hay pacientes que a los 15 minutos están de pie. Okay. Hay otras que duran 1 hora, 2 horas, 3, pero como el paciente está ingresado, luego se incorpora, hace su día a día, las actividades que estén marcadas dentro de lo que es su internamiento, y posterior a que se termine el ciclo, uno valora su de alta. ¿Cuáles son los lugares donde se internan estos pacientes aquí en el país? Tenemos, como mencioné, unidades de intervención en algunos hospitales de tercer nivel, ejemplo, como en mi hospital, el Hospital Salvador Begotier, tenemos en el Vinicio Calventi, tenemos en el Hospital J. Mañón o Hospital de los Girasoles, tenemos en el Moscoso Puello, una unidad de salud mental, en el Darío Contreras, en el Santo Socorro, que es la única unidad en el país para niños, niñas y adolescentes. Tenemos en La Vega tenemos una, en Santiago tenemos otra, en Puerto Plata tenemos otra, en San Juan hay camas de internamiento, aunque la unidad per se no está. Y en San Pedro también, todavía la unidad no está, que yo sé que el doctor Santana, si ve este programa, va a estar diciendo, digan que terminen la del Musa, pero estamos en eso, Okay. Se está en eso, Santana. ¿Y hay alguna a nivel privado? Sí, a nivel privado existen algunas, de hecho, hace unos años, cuando yo tuve mi primer consultorio, que fue en el Centro Médico Gascue, ahí abrimos una unidad de internamiento, porque las que existían anteriormente la habían cerrado, como la de la clínica UCE. En la UCE había una durante un tiempo, en la clínica que existía, que se llamaba Centro Médico Dr. Betances, también era muy icónica, ahí era donde ingresaban la mayoría de nuestros maestros. Después, obvio, sale a relucir una que es también donde me estoy manejando ahora, que es la Clínica Gómez Patiño. Okay. Es una unidad modelo, y existen otras que se dan, que son muy particulares porque ya son centros de internamientos tipo mediana y larga estadía, o sea, para pacientes que necesitan mucho tiempo de recuperación y no tan necesario como el tiempo que pueden durar en una clínica. Me quitó la pregunta de la boca. ¿Hay alguna diferencia entre estas unidades de internamiento y lo que comúnmente conocemos como un manicomio? Ya gracias a Dios hace unos años salimos del sistema manicomial. Okay. El Hospital Psiquiátrico Padre Villini, el antiguo 28, hace unos años ya no existe, por eso es que están las unidades de salud mental en todos esos hospitales que te mencioné, que anteriormente no las existían, excepto la del Gautier
y la del Hospital Darío Contreras, Ok. que son las más antiguas. Ya no se aíslan tanto. Ya los pacientes, no, el sistema manicomial, salimos de esto. Qué bueno. Y la diferencia que hay con las unidades de mediana y larga estadía a nivel privado es que en las unidades de intervención en crisis tratamos de estabilizar al paciente para que continúe su proceso de recuperación en su entorno de familia. Ok. Y cuando ya necesita mucho más tiempo del que puede durar confinado a un centro hospitalario o a una clínica, pues entonces hay como casas de cuidado en donde ellos van y completan su periodo de recuperación. Ok.